Estaba todo preparado. Un niño, sentado en la silla eléctrica, con los segundos de su vida contados. Las luces parpadeaban. Los guardias contenían la respiración y la ejecución era inminente. Pero justo cuando iba a ocurrir lo inevitable, él dijo algo que congeló a todos en la sala. En un giro inesperado, la ejecución fue detenida de inmediato. ¿Qué palabras pudieron detener la muerte a un instante del final? ¿Qué secreto tan poderoso fue revelado en esos últimos segundos? Fernando avanzaba descalzo por las calles empolvadas de su barrio. Un lugar humilde pero lleno de vida, donde las risas de los niños se mezclaban con los sonidos del día a día. Sin preocuparse por nada, pateaba una pelota hecha de trapos viejos, disfrutando de su simple juego, mientras su madre, Andrea, trabajaba como empleada doméstica en las casas de los más ricos. Fernando a veces la acompañaba, pero esa mañana todo parecía tranquilo, hasta que un ominoso estruendo rompió la calma. Las sirenas policiales cortaron el aire, ensombreciendo el cielo, que ya comenzaba a llenarse de nubes grises. Los vecinos se asomaron, curiosos, dejando sus quehaceres al escuchar el ruido. Fernando se quedó paralizado cuando una patrulla se detuvo frente a él, su mirada cargada de confusión y miedo. ¿Qué estaba ocurriendo? ¡Fernando García!, rugió uno de los oficiales al descender del vehículo. «Estás bajo arresto». En ese instante, Andrea apareció en la puerta, con las manos aún ocupadas con la ropa sucia. Sus ojos se abrieron como platos al ver la escena, y corrió hacia su hijo, envolviéndolo en un abrazo desesperado. «No. ¿Qué están haciendo? Es un niño», suplicó con voz temblorosa. Pero los policías no se inmutaron. «Está acusado de robo», contestó el oficial con tono seco, casi automático. «Eso no puede ser. Fernando jamás ha robado», respondió Andrea. Pero sus palabras parecían caer en un vacío. Sin más, el policía colocó las esposas en las pequeñas muñecas de Fernando, quien, paralizado por el miedo, no pudo articular una sola palabra. El terror de ser tratado como un criminal lo invadió. Mientras era llevado al coche, sentía las miradas clavadas en él, como cuchillas invisibles que lo cortaban en silencio. Las lágrimas caían por su rostro, pero su boca permanecía cerrada, incapaz de emitir sonido alguno. Andrea corrió tras la patrulla hasta que sus piernas ya no pudieron más. Y, entre jadeos, cayó de rodillas, mientras alrededor de ella los murmullos maliciosos de los vecinos crecían, alimentados por la duda y la sospecha. Fernando fue conducido a la comisaría, donde lo metieron en una habitación oscura y fría, un lugar que reflejaba perfectamente el miedo y la incomprensión que lo atenazaban. Un oficial entró poco después, con una expresión dura. «Fernando García, estás acusado de robar un diamante valorado en $100.000 de la mansión de Paula Márquez», le informó el oficial, mostrándole una imagen del lujoso objeto. El oficial lo observó en silencio, con una mirada que dejaba claro que no creía en sus palabras. La desesperación creció en el pecho de Fernando, aplastándolo bajo el peso de una acusación que no podía comprender, mientras la indiferencia de los adultos a su alrededor lo hacía sentirse completamente solo. En su lujosa mansión, Paula Márquez observaba con una sonrisa gélida el informe policial que acababa de llegar a su correo. Acariciaba con suavidad la caja vacía donde solía guardar el diamante, como si estuviera deleitándose en la perfección de su plan.
Fernando no era más que una pieza desechable en su juego cruel. Desde el principio, sabía que necesitaba a alguien a quien culpar, alguien vulnerable que no pudiera defenderse, para desviar la atención de un oscuro secreto que escondía tras las elegantes paredes de su hogar. Frente al espejo, Paula se examinó con frialdad. El diamante nunca había desaparecido. Estaba guardado con seguridad en su caja fuerte. Pero el robo no era más que una cortina de humo. Fernando, un niño sin recursos, ni poder, era el blanco perfecto. Es tan fácil manipular a los débiles, susurró para sí misma con una mueca burlona. Mientras tanto, Andrea, completamente devastada, no se detuvo. Tras ser rechazada por la policía, quien le negó ver a su hijo, corrió de puerta en busca de ayuda. Los abogados a los que acudió parecían temer el poder de Paula Márquez, rehusándose a tomar un caso que consideraban una causa perdida. Pero la desesperación de una madre no conoce límites, y finalmente encontró a Sergio Muñoz, un joven abogado conocido por luchar por los desfavorecidos. En su pequeña oficina abarrotada de papeles, Sergio escuchaba en silencio mientras Andrea, con los ojos llenos de lágrimas, relataba entre sollozos lo que había ocurrido. «Mi hijo es inocente», dijo ella, su voz quebrada. «No pudo haber robado ese diamante. Apenas entra a esa casa para ayudarme de vez en cuando». Sergio asintió, su rostro mostrando una mezcla de empatía y determinación. «Los ayudaré», dijo finalmente. Pero enfrentarse a Paula Márquez será como luchar contra un huracán. Tiene mucho poder. Y en este caso no será fácil. Andrea apretó los puños, luchando por contener las lágrimas. «Solo quiero que mi hijo salga de esta pesadilla», suplicó. «Haré lo que sea necesario». Sergio tomó notas y prometió hacer todo lo posible para probar la inocencia de Fernando. Pero ambos sabían que desafiar a alguien como Paula sería como intentar detener una tormenta con las manos desnudas. Mientras tanto, en la estación de policía, Fernando permanecía sentado en la fría celda, acurrucado en un rincón, abrazando sus rodillas. El miedo lo invadía, pero en lo más profundo de su ser, sabía que no podía rendirse. Recordaba el esfuerzo de su madre, su lucha por darle una vida mejor. Ella no merecía ver a su hijo condenado por algo que no había hecho. Días después, el juicio comenzó. La sala del tribunal estaba llena de espectadores curiosos, periodistas y ciudadanos, todos esperando ver el desenlace de este drama. Paula Márquez hizo su entrada con paso firme, acompañada de su abogado, mientras las cámaras capturaban cada uno de sus movimientos, como si ella fuera la protagonista de un espectáculo que controlaba desde las sombras. Paula Márquez emanaba un aire de autoridad tan fuerte que parecía controlar todo a su alrededor. En contraste, Fernando caminó hacia el estrado con la cabeza gacha. Las manos le temblaban de manera visible, y su mirada evitaba cualquier contacto con los presentes. Desde una de las bancas del tribunal, su madre lo observaba con una expresión de dolor silencioso, como si ya supiera que todo estaba perdido. El juez Vicente, conocido por ser implacable, presidía el juicio, y la severidad en su rostro no hacía más que aumentar la tensión en la sala. Paula tomó la palabra, y su voz, fría como el hielo, atravesó el ambiente como una espada bien afilada. Ese día, Fernando estaba trabajando en mi casa. Cuando noté que el diamante había desaparecido, él era la única persona en la habitación. No tengo duda. Fue él quien lo robó.
declaró, con una calma perturbadora. Las palabras de Paula cayeron como un martillo sobre Fernando, golpeando su espíritu con una violencia inesperada. ¿Cómo podía alguien mentir con tanta seguridad? ¿Sin vacilar ni un instante? Cada frase que Paula pronunciaba era como un dardo envenenado que apuntaba directamente al corazón del niño. El abogado defensor intentó cuestionar a Paula, buscando cualquier resquicio en su historia. Pero ella respondió con tal destreza que las preguntas parecían reforzar su acusación en lugar de debilitarla. Mientras tanto, los murmullos en la sala crecían, alimentando el espectáculo público, que había transformado el juicio en una pelea entre la pobreza de Fernando y el poder inquebrantable de Paula. Fernando, que apenas podía seguir respirando de lo abrumado que estaba, sentía como una oscura sombra lo rodeaba, sofocándolo. Andrea, desde su asiento, trataba de enviarle con la mirada una sensación de esperanza. Pero incluso ella no podía ocultar el miedo que atenazaba su corazón. Sabía que todo dependía de este juicio, y que la vida de su hijo pendía de un hilo muy frágil. Aunque las pruebas físicas contra Fernando eran casi inexistentes, el poder de Paula parecía ser más que suficiente para mantener la acusación en pie. Sin embargo, algo persistía en la mente de Fernando. Lo que había presenciado en esa mansión el día del supuesto robo. No era solo la desaparición de un diamante lo que había ocurrido. Había escuchado gritos, visto una discusión intensa, y algo mucho más oscuro que el simple robo de una joya. Mientras la tarde avanzaba y el juicio se pausaba, Fernando se aferraba a ese recuerdo. Sabía que era su única oportunidad. Su única forma de escapar del abismo que se cernía sobre él. Pero, ¿cómo podría un simple niño sin recursos desafiar a una mujer tan poderosa como Paula sin que la verdad fuera aplastada antes de que siquiera pudiera verla la luz? A pesar del miedo, una chispa de coraje comenzaba a encenderse dentro de él. En la pequeña sala de espera, Fernando estaba solo. Su cuerpo temblaba no solo de miedo, sino también de rabia contenida. Su mente regresaba una y otra vez a aquella fatídica tarde en la mansión de Paula Márquez, el momento en que había visto algo que nadie más había presenciado. Sabía que lo que había visto era importante, pero también sabía que enfrentarse a Paula, con todo su poder y sus influencias, sería una tarea titánica. Cada vez que intentaba hablar, lo ignoraban, como si fuera solo un niño con una imaginación demasiado vívida. El juicio, que en un principio había sido un simple caso de robo, se había convertido en un circo mediático. Los titulares explotaban con historias sensacionalistas. El niño ladrón desafía a la poderosa empresaria. Pobreza y riqueza enfrentadas en el juicio del año. Para todos, Fernando ya era culpable, y la imagen de Paula como la víctima inocente permanecía inquebrantable. Era evidente que Paula sabía cómo manipular el sistema en su favor. Y Fernando no podía evitar sentir que estaba siendo devorado por el monstruo de la injusticia. Pero en lo más profundo de su ser, Fernando no había perdido del todo la esperanza. Recordaba lo que había visto, y sabía que, aunque enfrentarse a Paula fuera casi imposible, la verdad era su única arma. Ahora solo tenía que encontrar el valor para usarla. Horas después, en la lujosa pero inquietante mansión de los Márquez, la fachada perfecta empezaba a desmoronarse. Paula caminaba de un lado a otro, el eco de sus tacones resonando sobre el mármol pulido como una cuenta atrás inevitable. Su apariencia impecable, siempre tan fría y calculada, ahora revelaba grietas.
Sabía que la situación con Fernando era más que un simple contratiempo. Y que cualquier movimiento en falso podría desencadenar una cadena de revelaciones que destruiría todo lo que había construido. Lo último que necesitaba era que su cuñado, Sebastián Márquez, metiera sus manos en el asunto. Desde la ventana de su oficina, en el ala oeste de la mansión, Sebastián observaba a Paula con ojos llenos de sospecha. Sabía que su cuñada escondía algo mucho más oscuro que el supuesto robo del diamante. Durante años había sido su cómplice en negocios turbios, pero ahora sentía que el abismo se abría bajo sus pies. Si la verdad salía a la luz, ambos estaban condenados. Pero Sebastián no pensaba sacrificar su futuro por proteger a Paula. Las tensiones entre ellos eran palpables. Y en las sombras de esa mansión se cocinaba una traición silenciosa. No puedes seguir jugando con fuego, Paula, le advirtió Sebastián una noche, su voz cargada de hielo. Ese niño, Fernando. Algo en esto no cuadra. No es solo el diamante, ¿verdad? Paula lo miró. Su rostro tan impenetrable como siempre. Pero dentro de ella, la furia y el miedo se mezclaban. Sabía que Sebastián no era alguien en quien confiar ciegamente. Aunque habían sido aliados durante años, el instinto de supervivencia del hombre lo haría traicionarla en cuanto viera una oportunidad. Fernando no es más que una pieza insignificante en todo esto, replicó Paula con frialdad. Nadie le creerá, Sebastián. Tengo todo bajo control. Sebastián dio un paso adelante. Su tono se volvió más grave, más amenazante. No es el niño lo que me preocupa, dijo con firmeza. Es lo que pasó con Rafael. El silencio que siguió a esas palabras era como un cuchillo afilado cortando el aire. Paula sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar el nombre de su difunto esposo. Rafael Márquez había muerto en circunstancias sospechosas. Y aunque la versión oficial lo calificaba como un accidente doméstico, Sebastián sabía más de lo que dejaba entrever. Rafael está muerto, susurró Paula, con una frialdad que helaba el alma. Y tú sabes perfectamente por qué. No te atrevas a mencionarlo otra vez. Sebastián la observó por un momento, antes de alejarse con una última advertencia. Si esto sale a la luz, caeremos los dos. Paula. Nadie es inmune. Las palabras de Sebastián resonaron en la mente de Paula como una sentencia. Sabía que su cuñado tenía razón. La verdad sobre la muerte de Rafael podría desmoronar todo lo que había construido. Había planeado el robo del diamante, para desviar la atención y mantener a salvo sus secretos. Pero había subestimado a Fernando. El niño sabía más de lo que debía, y Paula empezaba a darse cuenta de que su control sobre la situación estaba desvaneciéndose. Esa noche, estaba limpiando el suelo de la sala cuando escuchó gritos furiosos provenientes de la habitación contigua, donde Paula y Rafael discutían. Se preguntó sobre qué podían estar peleando de una manera tan intensa. La discusión escaló rápidamente, y en los ojos de Paula apareció una ira peligrosa. Sus palabras estaban cargadas de veneno. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Fernando sintió que algo terrible había sucedido y corrió inmediatamente hacia la habitación. Frente a él, Rafael yacía inmóvil en el suelo. Paula parecía despertar del trance de lo que acababa de hacer. Se acercó a él rápidamente, con la mirada gélida,
Y antes de que Fernando pudiera reaccionar, le susurró con una frialdad que helaba los huesos. Si cuentas lo que viste, destruiré tu vida. Esa amenaza había quedado grabada en su mente como un eco constante. Pero Fernando comprendía que callar no lo protegería. Si quería recuperar su vida, debía hablar, aunque ello implicara enfrentarse a Paula y a todo su poder. Una tarde en la corte, durante un receso, Fernando decidió hablar con su abogado, Sergio Muñoz. La tensión flotaba en el aire entre los dos. «Tengo algo que decir», murmuró Fernando, evitando cruzar miradas con su madre, que desde un rincón lo observaba con ojos llenos de preocupación. Sergio lo miró fijamente, buscando en los ojos del niño la verdad que parecía querer salir. «¿De qué se trata, Fernando?», preguntó el abogado, inclinándose hacia él. «Vi algo que lo cambia todo. Paula no solo miente sobre el diamante. Ella hizo algo más, algo horrible». Sergio mantuvo la calma, pero sabía que lo que estaba a punto de escuchar podía cambiar el rumbo del juicio. «Si esto es verdad, debes ser muy claro, Fernando. No tenemos tiempo. Si hay algo que puedas decir, debe ser ahora». Fernando asintió, y con voz temblorosa, comenzó a relatar lo que había presenciado aquella noche. Sergio lo escuchó con atención, sin perder ni un solo detalle. Sabía que las palabras del niño podían ser explosivas. Si eran ciertas, el juicio tomaría un giro decisivo. Pero también era consciente de que Paula no se quedaría quieta. «Usaremos esto», dijo Sergio con determinación. «Pero tienes que estar preparado. Paula no se va a rendir fácilmente. No subestimes lo que puede llegar a hacer». Al otro lado de la sala, Paula comenzaba a desmoronarse. Las pesadillas la acosaban cada noche. Imágenes del cuerpo sin vida de Rafael en el suelo, y Fernando observando desde la puerta. Se despertaba sobresaltada, con el corazón galopando, sintiendo que las paredes de su vida perfecta se derrumbaban poco a poco. Mientras tanto, Sebastián, siempre al acecho, observaba desde las sombras. Sabía que el momento crítico se acercaba y no tenía intención de caer con Paula. En silencio, comenzó a mover piezas, contactando antiguos aliados y preparando una vía de escape para salvarse a sí mismo. Con cada testimonio, el juicio se volvía más intenso, y la tensión en la sala era palpable. Las miradas se dirigían una y otra vez hacia Fernando, el niño que había sido acusado de ladrón, pero que ahora parecía ser el único que conocía la verdad detrás de un secreto mucho más oscuro. El juez Vicente, que hasta ese momento había mantenido una actitud indiferente, empezó a notar que las piezas del rompecabezas no encajaban del todo. La historia que Paula había presentado, cuidadosamente tejida, comenzaba a mostrar pequeñas fisuras. Era como si su versión de los hechos estuviera al borde de colapsar. Y entonces llegó el momento decisivo. Sergio Muñoz se levantó lentamente, como si midiera cada movimiento, listo para introducir la declaración de Fernando. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo. Los periodistas se inclinaban hacia adelante. Los espectadores contenían la respiración. Y los abogados de Paula observaban con nerviosismo cada gesto, como si intuyeran que lo inevitable estaba a punto de suceder. El silencio en la sala era tan denso que parecía que incluso el aire se había detenido. Todo estaba a la espera de que Fernando hablara. El niño tomó una bocanada de aire profundo, y con una voz firme que sorprendió a todos, comenzó a relatar lo que había presenciado aquella fatídica noche. Sus palabras fluían como cuchillas afiladas,
desgarrando cualquier duda que quedara. Cada frase parecía un martillazo sobre la versión oficial. Describió, con precisión y sin vacilaciones, la violenta pelea entre Paula y Rafael, los gritos ahogados, el golpe seco, y finalmente, la amenaza que quedó flotando en el aire. Y luego, el silencio absoluto que siguió al desenlace. Cuando terminó de hablar, la imagen intocable de Paula Márquez se había desmoronado. Ya no era simplemente una acusación de robo. Ahora era una posible cómplice en la muerte de su propio esposo. Los murmullos se propagaron como un incendio por la sala, y la mirada de Paula se fijó en Fernando con una intensidad que parecía quemarlo vivo. «¡Mentiras!», gritó de repente, poniéndose de pie de un salto. «Todo esto son mentiras». Pero sus palabras se perdieron en el vacío. La sala, antes impresionada por su presencia, ya no le otorgaba la misma credibilidad. El eco de las declaraciones de Fernando seguía reverberando en las paredes del tribunal como una explosión incontrolable. La furia en los ojos de Paula creció hasta convertirse en desesperación pura mientras luchaba por mantener una compostura que se escurría entre sus dedos. «Esto es una completa farsa», exclamó, señalando a Fernando con un dedo tembloroso. «Ese niño miente. Lo hace para salvarse». Sin embargo, las miradas de todos los presentes, que antes la seguían con simpatía, ahora estaban llenas de sospecha y desconfianza. Lo que había comenzado como una simple acusación de robo había tomado un giro siniestro, arrojando una sombra aún más oscura sobre el caso. La desaparición del diamante se había vuelto casi irrelevante ante la sospecha creciente de que Paula Márquez podría haber estado involucrada en la muerte de Rafael. El juez Vicente, un veterano, con décadas de experiencia, se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados, evaluando cada detalle con cuidado. Entendía que la verdad que empezaba a emerger era mucho más peligrosa de lo que cualquier acusación inicial había sugerido. Se puso de pie y, con un golpe firme del martillo, devolvió el orden a la sala. «Orden en la sala», dijo con voz autoritaria, silenciando los murmullos. «No permitiré más interrupciones». Miró fijamente a Paula. «El testimonio de Fernando ha sido escuchado y será tratado con la seriedad que corresponde. Señora Márquez, le advierto que controle sus emociones, o me veré obligado a expulsarla de la sala». Paula apretó los puños con fuerza. Sus nudillos se tornaron blancos por la tensión, y cayó pesadamente sobre su asiento. Aunque murmuraba insultos entre dientes, su mirada de odio se mantenía fija en Fernando, como una amenaza silenciosa. El niño, sentado junto a su abogado, sintió el peso de esa mirada llena de veneno, pero su rostro permaneció sereno. Sabía que había hecho lo correcto, aunque las consecuencias de sus palabras fueran como un abismo impredecible. En el fondo de la sala, Andrea, con los ojos nublados por las lágrimas, lo miraba con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que, aunque la verdad había salido a la luz, la batalla estaba lejos de terminar. Ver a su hijo tan frágil, pero al mismo tiempo tan decidido, la llenaba de un orgullo inmenso, mezclado con un miedo profundo que no lograba disimular. Sabía que enfrentarse a alguien como Paula Márquez no era tarea fácil. Aquella mujer era más que poderosa. Poseía influencias en los lugares adecuados y no temía traspasar cualquier límite para proteger su reputación. El peligro que acechaba a Fernando si las cosas se torcían la mantenía en constante tensión.
consciente de que cualquier error podía tener consecuencias irreversibles. Sergio Muñoz, el abogado de Fernando, se levantó con calma, aprovechando la confusión que flotaba en la sala. Su presencia serena contradecía la intensidad de sus palabras, calculadas para causar impacto. Lo que acabamos de oír no es simplemente el testimonio temeroso de un niño. Comenzó, dirigiéndose al jurado con firmeza. Es el relato de alguien que ha presenciado una verdad incómoda. Una verdad silenciada durante demasiado tiempo. Sergio hizo una pausa deliberada antes de continuar. La señora Márquez ha intentado ocultar algo mucho más oscuro que el supuesto robo de un diamante. Aquí hay algo más en juego. Y ha llegado el momento de que esa verdad vea la luz. Las miradas inquietas del jurado se cruzaron, reflejando la tensión creciente. Lo que al inicio parecía un caso sencillo ahora se complicaba, envolviendo la sospechosa muerte de Rafael Márquez en un misterio más profundo. Sergio lo sabía. Para ganar, debía plantar dudas en los corazones y mentes de todos los presentes. Paula Márquez estaba al borde del colapso. Y él solo necesitaba un último golpe para desmoronar su mundo cuidadosamente construido. Desde una esquina, Sebastián, cuñado de Paula, observaba la escena con ojos inquietos, sopesando la situación como un jugador que busca su próximo movimiento para no perder la partida. Había sido cómplice de Paula durante años, pero nunca imaginó que la situación llegaría tan lejos. Si Paula caía, él también lo haría. Y no estaba dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Sabía que debía actuar rápido si quería salvarse. Después de un breve receso, el juez Vicente ordenó la continuación del juicio. Paula fue llamada al estrado, y la atmósfera en la sala se volvió densa, cargada de emociones contenidas y miradas expectantes. Caminó con aparente firmeza hacia el estrado, pero por primera vez su seguridad parecía tambalearse. Tomó asiento, y aunque intentó mantener la compostura, sus manos temblaban ligeramente, revelando las grietas en su fachada. Sergio Muñoz se levantó con lentitud, sus ojos fijos en ella como si buscara arrancar la verdad a cualquier precio. Señora Márquez, dijo con una voz tranquila pero afilada. Escuchamos hace unos momentos el testimonio de Fernando, quien afirmó haber presenciado una confrontación violenta entre usted y su esposo Rafael Márquez, la noche de su muerte. ¿Qué tiene que decir al respecto? Paula apretó los labios. Su mirada se oscureció, como una tormenta que amenaza con estallar. Sabía que cada palabra suya sería decisiva. No podía permitirse el lujo de cometer un error. Cualquier titubeo podría ser su fin. Eso es una mentira absoluta, respondió Paula, con la voz tan afilada como una hoja recién afilada. Mi esposo y yo tuvimos nuestras diferencias, como cualquier pareja, pero nunca, jamás, hubo violencia entre nosotros. Sergio Muñoz avanzó lentamente frente al estrado, cada paso suyo calculado para aumentar la tensión. ¿Entonces niega usted por completo lo que Fernando ha afirmado?, preguntó con calma. Lo niego rotundamente, replicó Paula, dirigiendo al jurado una mirada mezcla de desafío y desesperación. Ese niño está mintiendo descaradamente para protegerse. Y todos los aquí presentes lo saben. No es más que una artimaña para desviar la atención del verdadero asunto, que es el robo de mi diamante. Sergio esbozó una ligera sonrisa, como si hubiera anticipado perfectamente aquella respuesta. Interesante, comentó con serenidad.
porque resulta que tenemos algo que podría darle un giro inesperado a esta conversación. Al hacer una seña, un técnico entró discretamente desde el fondo de la sala, cargando una grabadora. Un murmullo inquieto se propagó entre el público mientras el técnico colocaba el equipo. Paula sintió como su corazón comenzaba a acelerarse. No tenía idea de lo que Sergio planeaba mostrar, pero la ansiedad empezó a apoderarse de su mente. Lo que escucharemos a continuación es una grabación realizada en la mansión Márquez la noche de la muerte de Rafael Márquez, anunció Sergio con su habitual calma. Una grabación que, hasta ahora, ha permanecido oculta. De la grabadora surgió la voz de Paula, clara y furiosa. Rafael, no puedes hacer esto. Si te atreves a arruinarme, te juro que lo lamentarás, gritaba con rabia. Después de sus palabras, un golpe fuerte resonó, como si algo o alguien hubiera caído al suelo. El impacto de la grabación fue fulminante. Paula se quedó helada, su rostro palideciendo al instante. Sabía que ya no había escapatoria posible. Los miembros del jurado intercambiaban miradas de horror, mientras que los reporteros, hasta entonces inclinados a su favor, empezaban a cambiar su narrativa. La grabación confirmaba las declaraciones de Fernando. Hubo una pelea, y Rafael no había muerto por accidente. Intentó recomponerse, pero el daño ya estaba hecho. Su abogado, sentado a su lado, comenzó a sudar, consciente de que el caso estaba escapándose de sus manos. Ahora, en lugar de acusar a Fernando como un ladrón, todas las miradas se dirigían a Paula. No solo por encubrir el supuesto robo, sino también por su posible implicación en la muerte de su esposo. Desde su asiento, Sebastián observaba en silencio. Su mente corría a toda velocidad, evaluando cada opción posible. Sabía que si no actuaba pronto, se hundiría junto con Paula. Mientras ella se desmoronaba lentamente, él comprendió que tenía una oportunidad de escapar. Se levantó con calma y se acercó al abogado de Paula, inclinándose para susurrarle algo al oído. Luego, sin mostrar emoción alguna, giró sobre sus talones y salió de la sala sin decir una palabra más. El juicio aún no había terminado, pero la caída de Paula ya era inevitable. La revelación de la grabación había dejado una marca imborrable en todos los presentes. Paula Márquez, la mujer que había controlado cada aspecto de su vida con mano firme, se encontraba ahora acorralada, su fachada de poder desmoronándose sin remedio. La imagen de Paula Márquez como una millonaria arrogante defendiendo un diamante robado se desvanecía rápidamente. Ahora se encontraba en el ojo del huracán, señalada como sospechosa en la muerte de su propio esposo. El ambiente, en la sala, era tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Cada persona parecía contener la respiración, esperando con tensión el siguiente movimiento. Desde su asiento, Fernando observaba la escena, sintiendo una mezcla de temor y alivio. Después de tanto sufrimiento, al fin parecía que la verdad comenzaba a salir a la superficie. Durante el receso, Andrea lo abrazó con fuerza, dejando que sus lágrimas, mezcla de orgullo y agotamiento, rodaran por sus mejillas. El viaje había sido largo y doloroso, pero finalmente vislumbraba una luz al final del túnel. Sergio Muñoz, con su mirada firme, se inclinó hacia Fernando, para transmitirle confianza. ¿Y si hace algo peor?, preguntó Fernando, en un susurro, su voz quebrada por el miedo. Ella, la vi, es capaz de cualquier cosa.
El abogado le apretó suavemente el hombro, sintiendo el peso de la inquietud del niño. Sabía que Paula aún guardaba cartas bajo la manga. En su carrera, había aprendido que las personas como ella nunca se rendían sin dar la última batalla. En la mansión Márquez, Sebastián permanecía en su oficina, inmóvil frente al teléfono. Cada segundo que pasaba aumentaba su angustia. Durante años, había sido el aliado más cercano de Paula. Pero ahora veía cómo todo el castillo de mentiras que habían construido se venía abajo. ¿Y si no hacía algo rápido? La caída lo arrastraría también. Sebastián, con el pulso acelerado, marcó un número y esperó, sintiendo un nudo en la garganta. Cuando la línea se conectó, su voz apenas pudo ocultar su ansiedad. Necesito que todo se limpie ahora, antes de que esto se descontrole, dijo con urgencia. Y que Paula no diga nada que nos incrimine. Una voz firme y sin rastro de emoción respondió del otro lado, confirmando que las órdenes se ejecutarían sin preguntas. De vuelta en el tribunal, Paula se preparaba para enfrentar una nueva ronda de preguntas. Esta vez, el control de la situación se le escapaba entre los dedos, y su fachada de seguridad empezaba a resquebrajarse. El jurado ya no la veía con compasión. En sus ojos se reflejaba la sospecha, como si la posibilidad de que ella hubiera matado a su esposo ya no fuera tan improbable. Señora Márquez, dijo Sergio Muñoz mientras avanzaba hacia ella con pasos deliberadamente lentos. Hemos escuchado su relato sobre el robo del diamante. También hemos oído la grabación de la discusión que tuvo con su esposo Rafael la noche en que murió. ¿Tiene algo más que agregar sobre lo que sucedió esa noche? Paula, intentando mantener la compostura, sintió que sus manos temblaban levemente. Tragó saliva, consciente de que cada palabra que dijera podría ser la diferencia entre la libertad y la condena. Ya lo he explicado antes, contestó con la voz quebrada. Esa grabación está sacada de contexto. Rafael y yo discutíamos, como cualquier pareja. Fue un accidente. Sergio alzó una ceja, dejando escapar una leve sonrisa sarcástica. ¿Un accidente?, repitió lentamente, como si la palabra no tuviera sentido en sus labios. Es extraño, porque la grabación no suena como una simple discusión. Al contrario, parece que había mucho más en juego. Tal vez algo relacionado con la fortuna familiar. ¿No le parece? La tensión en la sala alcanzó un punto insoportable. Cada segundo de silencio se sentía como una eternidad. Y todos los presentes parecían contener el aliento, esperando la próxima palabra que podría sellar el destino de Paula Márquez. El silencio en la sala se volvió casi insoportable, como si cada palabra de Sergio agregara peso a la tensión ya presente. Paula sintió como el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder, mientras las miradas del jurado la atravesaban con un juicio implacable. Los ojos del jurado seguían cada movimiento de Paula, como depredadores esperando que cometiera el más mínimo error. Paula, sintiendo que las paredes de la sala se estrechaban a su alrededor, buscó la mirada de su abogado, con una mezcla de desesperación y angustia. Finalmente, dejó escapar una confesión en voz baja pero cargada de tensión. Rafael tenía problemas. Problemas graves, admitió, bajando la vista por un instante. Estaba involucrado en asuntos que nadie conocía. Drogas. Deudas. Comenzó a tomar decisiones que pusieron en peligro a nuestra familia. Yo solo intentaba proteger todo lo que habíamos construido juntos. Las palabras de Paula cayeron como una bomba,
en la sala. El silencio inicial dio paso a un murmullo inquieto entre los presentes, incapaces de procesar la inesperada revelación. Nadie había imaginado esa versión del difunto Rafael Márquez. Era una jugada arriesgada, pero Paula sabía que si conseguía cambiar la narrativa a tiempo, aún tenía una oportunidad de salvarse. Sergio Muñoz, con la experiencia de un abogado curtido, apenas pudo ocultar su sorpresa. ¿Está sugiriendo que Rafael estaba involucrado en actividades ilícitas?, preguntó, manteniendo un tono neutral mientras evaluaba el impacto de esa revelación. Paula asintió lentamente, sus ojos ahora fijos en los miembros del jurado. Sí. Esa noche, Rafael me amenazó. Quería vender una parte de nuestra empresa para cubrir sus deudas. Y cuando me negué, todo se salió de control. Fue entonces cuando ocurrió el accidente. Pero yo no lo maté. La sala quedó en shock. Cada palabra de Paula aumentaba la tensión, pero algo en el interior de Sergio le decía que aún faltaban piezas en ese rompecabezas. Paula había lanzado una acusación grave sobre su esposo. Pero su versión de los hechos seguía incompleta. Sabía que había más detrás de esa noche fatídica. Mientras tanto, Fernando observaba desde su asiento, sintiendo cómo una ola de angustia le oprimía el pecho. Sabía que su madre no decía toda la verdad. Lo que ocurrió esa noche no había sido un simple accidente. Él estuvo allí. Él lo vio todo. De repente, las puertas del tribunal se abrieron de golpe, y Sebastián Márquez entró con un paso firme, como si hubiera tomado una decisión definitiva. Sus ojos, oscuros y sombríos, se clavaron en Paula. Y por primera vez en toda la audiencia, ella mostró miedo. Paula lo miró, incapaz de ocultar su incredulidad. «¿Qué estás haciendo?», murmuró en voz baja. Pero Sebastián no respondió. Caminó hasta el estrado, irradiando la calma de quien ha decidido que no hay vuelta atrás. «Juez Vicente», dijo con voz firme y clara, «quiero testificar. Hay algo que todos deben saber». El impacto de sus palabras fue inmediato. Todos en la sala se sumieron en un silencio sepulcral, conscientes de que lo que Sebastián estaba a punto de revelar podría cambiar el curso del juicio por completo. Paula, todavía incrédula, sintió sus labios temblar. «Sebastián, no», susurró. Pero él siguió adelante, ignorando sus súplicas. El juez Vicente le dio permiso para testificar. Y Sebastián tomó asiento en el estrado, dispuesto a contar su versión. «Rafael y yo compartíamos secretos», comenzó con tono grave. «Pero no eran sobre drogas o deudas, como Paula ha insinuado. Eran secretos sobre la empresa, sobre negocios que no podían ver la luz del día. Y Paula sabía todo». Paula, incapaz de contener su ira, se levantó de golpe de su asiento. Sus ojos brillaban con rabia mientras apuntaba a Sebastián con el dedo. «¡Mientes!», gritó, la voz desgarrada por la furia. «Todo esto es una conspiración para destruirme». Sebastián, inmutable ante el estallido de Paula, continuó sin perder la compostura. «Te lo advertí». Y entonces, dejando caer la mayor revelación de todas, añadió: «La noche en que Rafael murió, yo estaba en la mansión. Lo escuché todo. La pelea,
Los gritos. El aire en la sala se volvió irrespirable, como si cada palabra de Sebastián hubiera congelado el tiempo. Todos los presentes sabían que lo que venía a continuación cambiaría todo lo que habían creído hasta ese momento. Yo fui testigo de lo que Paula hizo después de que Rafael cayó al suelo, dijo Sebastián, su voz resonando en el silencio de la sala. El murmullo del tribunal se hizo más fuerte, como una ola de susurros. Paula, incapaz de mantener la compostura, se tambaleó en su asiento. Los ojos de todos los presentes se clavaron en ella, esperando su reacción. Ella no lo ayudó. No llamó a emergencias. Lo dejó morir. Continuó Sebastián sin apartar la mirada de su cuñada. Luego me pidió que la ayudara a ocultarlo todo, a asegurarnos de que pareciera un accidente. El caso del diamante. La acusación. Contra Fernando. Todo fue parte de su plan para distraer a todos de lo que realmente había ocurrido esa noche. Los ojos de Paula se llenaron de lágrimas. Pero no eran de arrepentimiento. Eran de furia contenida y terror puro. Sabía que Sebastián acababa de sellar su destino con esas palabras. La traición de su cuñado había sido el golpe final. El empujón que la arrojaba al abismo sin retorno. ¡Mentiroso!, gritó Paula, su voz desgarrada por la desesperación. ¡Maldito traidor! El juez Vicente golpeó el martillo con fuerza, exigiendo silencio. Pero ya no había vuelta atrás. El control que Paula había mantenido durante años sobre su vida y su reputación se desmoronaba ante sus ojos, como un castillo de naipes arrastrado por el viento. El tribunal se llenó de murmullos inquietos. Las miradas se movían frenéticamente entre Paula y Sebastián, alimentando la tensión que flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Paula, que durante todo el juicio había mantenido una máscara de control y serenidad, ahora se mostraba completamente rota. Sus gritos desesperados resonaban en la sala, pero ya no tenían poder. Eran un eco vacío, sofocado por el miedo y la certeza de su caída inminente. Fernando, sentado junto a su abogado, observaba la escena en silencio. La furia y la desesperación de Paula despertaban en él una mezcla de alivio y tristeza. Había esperado tanto tiempo para que la verdad saliera a la luz. Pero la oscuridad que envolvía a Paula y su familia era más profunda de lo que él había imaginado. El juez Vicente se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Paula, que había dejado de gritar y ahora sollozaba en silencio. Su máscara había caído, y ya no quedaba nada más que la realidad desnuda. Señora Márquez, dijo el juez con voz firme, cortante como una navaja. El tribunal ha escuchado suficientes pruebas en su contra. El testimonio de su cuñado es claro. La defensa ha demostrado que Fernando fue utilizado como una pieza más en su plan para encubrir la muerte de su esposo. Esta farsa ha terminado. Paula levantó la cabeza lentamente. Su mirada estaba llena de odio, dirigida hacia Sebastián. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, susurró, sus ojos enrojecidos por las lágrimas. Tú también eras parte de todo esto. No eres inocente. No eres mejor que yo. Sebastián permaneció en silencio, con las manos entrelazadas frente a él, como un hombre que sabía cuándo dar un paso atrás para sobrevivir. Había encontrado la forma de exponer la verdad sin ser arrastrado por el desastre, posicionándose justo
al borde del caos sin caer en él. Estaba salvando lo poco que quedaba de mí, respondió con frialdad, sin rastro de emoción en su voz. Ya no podía seguir encubriéndote. Paula lo miró, consumida por el odio, pero también por una resignación amarga. Había perdido. Su mundo de mentiras había llegado a su fin. Y con él, todas sus esperanzas de escapar del juicio final. Sabía que no tenía escapatoria. Su mundo, erigido sobre una base frágil de mentiras, corrupción y manipulación, se derrumbaba sin remedio. Lo que alguna vez fue un poder absoluto ahora yacía en ruinas a sus pies, reducido a cenizas. El juez Vicente, al darse cuenta de que no quedaba nada más por decir, se volvió hacia el jurado. Es hora de que el jurado delibere sobre la culpabilidad de Fernando García, acusado falsamente de robo, anunció con solemnidad. También debemos tomar medidas en relación con Paula Márquez. El testimonio de Sebastián Márquez y las pruebas presentadas dejan claro que aquí ha sucedido algo mucho más oscuro de lo que inicialmente imaginábamos. Los murmullos en la sala se hicieron más intensos. Y el jurado abandonó la habitación para deliberar. Paula, por su parte, se hundió en su asiento, su rostro reflejando agotamiento y desesperación. Por primera vez en su vida, sentía que no tenía el control de la situación. Y esa sensación la carcomía por dentro como una enfermedad. Andrea permanecía junto a su hijo Fernando, en un silencio tenso, aferrando su mano con fuerza. A pesar de los logros obtenidos, el miedo seguía presente en su corazón. Sabía que el peligro no se había desvanecido del todo. Las sombras alrededor de Paula y su familia seguían ahí. Y temía que intentaran vengarse en cualquier momento. El tiempo parecía detenerse hasta que el jurado regresó. La atmósfera se volvió asfixiante. Nadie en la sala parecía capaz de respirar con normalidad. Todos los presentes esperaban ansiosos el veredicto que pondría fin a la pesadilla. «Hemos llegado a un veredicto», anunció el portavoz del jurado con voz firme. «En el caso de Fernando García, hemos determinado que es inocente de todos los cargos». Un suspiro colectivo recorrió la sala, liberando la tensión acumulada. Fernando sintió como una pesada carga desaparecía de sus hombros, y por primera vez en mucho tiempo, pudo respirar con alivio. Andrea rompió en llanto, abrazando a su hijo, con tanta fuerza, como si temiera que se desvaneciera de un momento a otro. Sergio Muñoz se acercó a Fernando y colocó una mano en su hombro con una sonrisa leve pero sincera. «Eres libre», dijo en voz baja. Fernando lo miró. Y, por primera vez durante todo el juicio, esbozó una sonrisa, aunque débil. Sin embargo, sabía que, aunque había obtenido su libertad, las heridas de todo lo vivido tardarían en cicatrizar. Mientras tanto, Paula permanecía en silencio, sumida en sus pensamientos. Sabía que lo peor estaba por llegar. El juez la miró con severidad y habló con tono grave. «Paula Márquez, este tribunal procederá ahora con los cargos que enfrenta. Entre ellos, el encubrimiento de la muerte de su esposo y la acusación falsa contra un menor para desviar la atención de su crimen. Su detención será inmediata». Los oficiales de policía avanzaron hacia Paula, que parecía una sombra deslucida de la mujer poderosa que alguna vez fue. Cuando uno de ellos le colocó las esposas, ella no opuso resistencia. Solo levantó la cabeza por última vez y, con una mirada vacía, se dirigió a Fernando. «Tú me destruiste», murmuró en voz baja.
Fernando la observó sin odio, pero con una firmeza que no había mostrado antes. Su voz, aunque temblorosa, sonó clara y decidida. «No fui yo quien te destruyó», dijo. «Fueron tus propias mentiras». Paula fue escoltada fuera de la sala, su figura desapareciendo lentamente entre la multitud cuyas miradas se llenaban ahora de desprecio y juicio. Las cámaras la siguieron de cerca, registrando cada paso en la caída pública de una de las mujeres más poderosas e influyentes de la ciudad. Desde la distancia, Sebastián observaba con una expresión calculadora. Había traicionado a Paula para salvarse, pero sabía que todavía quedaban secretos enterrados que debía proteger a toda costa. Las sombras de su pasado no se desvanecerían con facilidad. Y estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para mantenerse fuera del alcance de la verdad. La sala del tribunal se vació poco a poco, pero lo que había sucedido allí seguiría resonando en las mentes y corazones de quienes lo presenciaron durante mucho tiempo. En silencio, Fernando y Andrea abandonaron el recinto tomados de la mano, conscientes de que la batalla había llegado a su fin, aunque las cicatrices de lo vivido permanecerían con ellos para siempre. Mientras avanzaban hacia la salida, Fernando levantó la vista hacia su madre, con la incertidumbre reflejada en sus ojos. «Mamá», susurró, «¿crees que lo que hicimos realmente importa? Después de todo lo que pasó, ¿somos verdaderamente libres?» Andrea lo miró con ternura, sus ojos empañados por las lágrimas, pero con una determinación en su voz que no había mostrado en semanas. «Sí, hijo mío, lo que hicimos importa. La verdad siempre importa. Puede doler, puede ser difícil, pero tiene que salir a la luz. Porque solo así encontramos la libertad. Y aunque nunca podamos olvidar lo que vivimos, hoy somos libres porque no permitimos que las mentiras nos definieran ni nos destruyeran». Las palabras de Andrea dejaron a Fernando con un sentimiento agridulce. Comprendió que la vida rara vez es justa y que, a veces, la justicia llega incompleta, sin reparar todo lo que está roto. Sin embargo, la verdad, por frágil que sea, es lo único que al final tiene verdadero valor. Mientras se alejaban del tribunal, la ciudad continuaba con su ritmo habitual, como si nada hubiera cambiado. El juicio, que había acaparado la atención de todos, pronto se convertiría en un recuerdo lejano, una página más en las vidas de las personas. Pero para Fernando y Andrea, así como para aquellos que vivieron esa historia en carne propia, la lucha por la verdad era una lección que nunca olvidarían. Al llegar a la salida, la luz del sol de la tarde atravesaba las grandes ventanas del edificio, acariciando sus rostros como un recordatorio silencioso de que, más allá de esas paredes, la vida seguía, aunque el juicio había concluido. Una sensación de incompletitud latía en el aire, como si el verdadero cierre aún estuviera por llegar. Al cruzar las puertas del tribunal, se encontraron con una multitud de periodistas que los aguardaba ansiosa, con cámaras y micrófonos alzados, llenando el aire de preguntas insistentes. Fernando sintió que su cuerpo se tensaba. Los recuerdos de los medios y la tormenta mediática lo hacían revivir aquellos días oscuros en los que fue condenado sin siquiera ser escuchado. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, Sergio Muñoz se interpuso con una firmeza tranquila. «Fernando y su familia necesitan espacio», anunció, levantando una mano en señal de advertencia a los periodistas. «La verdad ha sido revelada,
Déjenlos vivir en paz. Con la cabeza baja, Fernando y Andrea atravesaron la masa de cámaras y preguntas sin responder. Sin embargo, algo se agitó en el corazón del niño. Una necesidad urgente que no pudo ignorar. De repente, se detuvo en seco. Y, antes de que su madre pudiera decir algo, giró sobre sus talones y miró directamente a una de las cámaras más cercanas. Andrea lo observó con sorpresa y preocupación. Pero Fernando le hizo un leve gesto tranquilizador. Sabía que este era su momento. A todos los que están mirando, comenzó con voz firme. Aunque sentía que su corazón latía con fuerza en el pecho. Quiero decirles algo. Decir la verdad nunca es fácil. Sobre todo cuando parece que todo el mundo está en tu contra. A veces, la verdad duele más que cualquier mentira. Pero sigue siendo lo correcto. Hoy estoy aquí porque no me rendí. Porque hubo personas que creyeron en mí y me apoyaron cuando más lo necesitaba. A todos aquellos que callan por miedo o porque piensan que nadie los escuchará, les digo, no dejen que los silencien. Luchen. La verdad siempre encontrará su camino. Las cámaras captaron el rostro de Fernando, cuyos ojos reflejaban una madurez que pocas personas de su edad alcanzan. Sus palabras no solo resonaron entre las víctimas de injusticias, sino que tocaron a cualquiera que alguna vez se sintió impotente frente a la verdad. Fernando no solo había salvado su vida, sino que había demostrado que ni el poder ni el dinero pueden acallar la verdad para siempre. Al final del juicio, Fernando y Andrea caminaron juntos hacia la pequeña casa donde siempre habían vivido. Lejos de los lujos y excesos de los Márquez, pero llena de amor y dignidad. Ninguno de los dos dijo una palabra. El silencio que los envolvía era de paz, no de tensión. Justo cuando estaban a punto de llegar, un coche negro se detuvo a su lado. La puerta se abrió. Y Sergio Muñoz salió. Su rostro sereno pero con una expresión que anticipaba algo importante. Fernando. Andrea. Llamó mientras se acercaba con paso firme. Sé que todo lo que quieren ahora es irse a casa y descansar. Pero hay algo más que deben saber. Andrea frunció el ceño, inquieta, mientras Fernando, exhausto, levantaba la mirada, preparándose para lo que fuera. Paula Márquez dejó un testamento antes de ser trasladada a prisión, dijo Sergio. Aunque se derrumbó en el juicio, decidió destinar parte de su fortuna para reparar el daño que causó, y en un giro inesperado, dejó una porción de sus bienes a ti, Fernando. No es suficiente para borrar todo lo que viviste, pero es algo que puede marcar una diferencia. Andrea quedó boquiabierta, incapaz de encontrar palabras. Fernando negó con la cabeza lentamente, como si el peso de todo lo vivido hiciera que el dinero pareciera irrelevante. Lo que vino a continuación, sin embargo, fue lo que verdaderamente los impactó. Antes de ser llevada a prisión, Paula confesó algo más. Continuó Sergio. La noche en que murió Rafael, ella te vio como el hijo que nunca tuvo. Por eso te eligió. No solo te culpó por lo que sabías, sino por lo que representabas. Una amenaza para todo lo que había construido. Su último acto de desesperación fue intentar destruirte cuando vio que su mundo se derrumbaba. Fernando sintió una mezcla indescriptible de emociones. No era compasión por Paula, sino una profunda tristeza por la tragedia que envolvía a la familia Márquez. Durante años, habían mantenido una fachada de poder y perfección. Solo para que todo terminara en un desastre sin redención. Al llegar a casa,
Fernando se detuvo frente a la puerta, mirando a su madre con una expresión de calma que hacía mucho tiempo no mostraba. Andrea lo observó, y con una leve sonrisa, acarició suavemente su cabeza. «Hoy comienza una nueva vida, hijo mío», dijo, con voz suave pero llena de convicción. «Lo que pasó no define quién eres. Lo que hagas de aquí en adelante, sí». Fernando esbozó una sonrisa por primera vez en meses. Había dejado atrás las sombras que lo habían perseguido. Liberado finalmente por la verdad, abrió la puerta de su hogar, consciente de que el camino por delante no sería fácil, pero con la certeza de que estaba listo para enfrentarlo. La verdad lo había liberado, y con ella, la historia de un niño que se enfrentó al poder con nada más que su valentía llegaba a su fin. Aunque las cicatrices permanecerían, Fernando había aprendido la lección más importante. La verdad puede ser dolorosa, pero siempre será el camino más firme hacia la libertad. ¿Qué opinas de esta historia? Queremos saber qué harías tú en una situación como esta. Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este relato, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos inspira a seguir trayéndote historias emocionantes todos los días. No te pierdas nuestra próxima narrativa, que ya está a punto de aparecer en tu pantalla. Haz clic en los enlaces que ves ahora mismo para descubrir más historias impactantes seleccionadas especialmente para ti. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo y hasta pronto.